El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy yo como la da el mundo. Que no se turbe vuestro corazón ni sea cobarde. Me habéis oído decir: me voy y vuelvo a vuestro lado. Si me amarais, os alegraríais de que me vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Os lo he dicho ahora antes de que suceda, para que cuando suceda creáis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Per evangelica dicta delle autor nostra dicta. Ya lo hemos comentado durante estos domingos que precisamente la última cena es la que nos da toda la explicación de lo que realmente va a ocurrir. ¿Ven? Necesitamos conocer esa explicación porque si no, no podríamos resolver el gran enigma del hombre. El hombre, el ser humano, es la única criatura que aspira a algo que aparentemente no está en su naturaleza. Todos aspiramos a vida, queremos una vida sin término, queremos una felicidad y una felicidad sin término. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede haber una criatura que quiera algo que esté fuera de su naturaleza? Un pajarito nunca va a sentirse triste porque no puede nadar, porque su naturaleza no le dice absolutamente nada sobre eso. ¿Ven? O sea que cómo yo puedo aspirar y cómo sentir esa especie de anhelo de algo que está fuera de mi naturaleza. Parece filosóficamente, parece un disparate. Y sin embargo eso está, y está en el corazón de todos los hombres. Me dice uno qué frustración, porque como ser inteligente, la inteligencia consiste en precisamente ser capaz de observar una meta a conseguir, echar mano de los medios para conseguir esa meta. Esto va a ser el ser racional, ¿no? ¿Y cómo puede ser que haya una meta que la tenemos medio en penumbra, pero está ahí? Por eso nos resistimos a la muerte, nos resistimos a la enfermedad, nos resistimos a la vejez, nos resistimos. ¿Ven? Y no lo acabamos de aceptar. ¿Cómo puede ser que yo anhele algo? ¿Ven? Que repito que contradice lo que yo soy. No lo contradice. Nosotros estamos llamados a participar del ser de Dios. ¿Ven? O sea que eso está en nuestra naturaleza. Por eso es por lo que los hombres de todos los tiempos tienen este anhelo en el corazón, aunque parezca que es un anhelo irrealizable, porque por sí mismo la realidad es que todo acaba en un agujero de tumba. Y dice, ¿para qué estos deseos? ¿Para qué fomentar? Cuando yo sé que esto tiene un final. ¿Ven? Aparentemente frustrante. ¿Qué es lo que ocurre hoy en día? Los psicólogos, los psiquiatras están llevando las manos a la cabeza por las estadísticas en Europa, sobre todo en España, de las que conozco yo más directamente. ¿Cómo puede ser que haya ese derrumbe psicológico de cuestiones que tienen que ver con la psicología, la psiquiatría en la juventud? Pues sencillamente porque por una parte está ese anhelo y por otra parte no tienen ni idea de cómo poder solucionar. Luego la frustración va incluida. ¿Ven? Ahí es donde va a aparecer toda la revelación. Ahí es donde va a aparecer, y fíjense que ahí ya tenemos todos un instinto, el instinto religioso, eso está en la naturaleza, que nos hace mirar hacia arriba. Cada uno luego lo va a concretar de muchas maneras, va a haber muchas religiones o va a haber ninguna y me pongo yo arriba, pero todos tenemos esa especie de mirada hacia un ser superior. Eso es el instinto religioso, que está puesto por Dios para ayudarme a que yo responda, precisamente poniendo mi parte en ese plan que Dios tiene conmigo.
Tiene el plan de que yo soy una criatura que necesita alimento, por eso me pone el instinto del apetito. Tiene el plan de que yo sea un ser que se reproduce, por eso pone en mí el instinto del sexo. O sea, que no es así porque sí, sino porque sabe muy bien Dios qué es lo que hace. Tiene sobre mí un plan concreto, que es participar del ser de Dios, y pone en mí el instinto religioso. Y entonces, como yo puedo frustrar el instinto del apetito y comer de más, como puedo frustrar el instinto del sexo y sacarlo de esa unión estable matrimonial, como puedo yo sacar el instinto religioso y vivirlo de una manera distinta, no ateniéndome a la verdad. O sea que todo, diríamos, tiene su fácil forma de comprensión a nivel, diríamos, racional. Pero, ven, resulta que, repito, hay un anhelo, y ahí viene toda la cuestión de la revelación, que alcanza su plenitud en esta frase que nos ha dicho aquí San Juan. Repito, San Juan en la última cena nos está dando, diríamos, como la clave de lo que son las consecuencias de lo que va a pasar. Por eso he acabado así. Os lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda creáis. ¿Qué es lo que va a suceder? El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará. Y vendremos a él y haremos morada en él. ¿Cómo? Morada, Dios es un espíritu, no vive, no tiene materia. Por lo tanto, morada es el lugar desde donde yo soy, desde donde yo planifico y donde yo me realizo, es decir, Dios mismo. Ese es el cielo, es Dios mismo. El cielo, su morada, la morada de Dios en mí. De volverse loco. Esto es la famosa doctrina de la inhabitación. Esto es lo que nos diferencia de todas las religiones. En ninguna religión, en ningún momento, se dice un Dios en mí. Entonces, esto es en lo que no solamente que yo subo hasta Dios, sino que es Dios el que baja hasta mí y se une conmigo. Y se une conmigo mediante el amor. Por eso no hay más que una condición. Yo soy libre. El que me ama guardará mi palabra, la obediencia. ¿Por qué la obediencia? Porque es lo propio del amor. Esto nos cuesta a veces entenderlo y por eso luego viene lo que viene. Cuando se está preparando una pareja para que se van a casar, etcétera, miren, ¿qué texto quieren que leamos ahí? Entonces se les lee varios textos y está el típico, el de la carta del apóstol San Pablo, en donde dice, la mujer obediente al varón. Y ya, no, ese no. Ah, bueno, bien, vamos a por otro, ¿verdad? Porque eso suena hoy en día. Y el varón dando la vida por la mujer. Y lo compara él a Dios y el hombre, es decir, Cristo y la Iglesia. Y dice, de lo mismo que la Iglesia obedece a Cristo, así la esposa al marido. Y lo mismo que Cristo da la vida por la Iglesia, lo mismo el marido por la mujer. Es la obediencia máxima. Así es como se establece el vínculo del amor. Un amor que no se fundamente en obediencia no es amor. Eso lo estamos viendo a todas horas. Cuando veo una pareja simpaticísima, digo, pero si es que están hechos el uno para el otro, mira, y los dos con su camisetita amarilla y su pantalón vaquero azul y sus zapatillas blancas, y, pero ves, si es que tienen los mismos gustos, ¿qué va a tener los mismos gustos? En mi vida me he puesto una camiseta amarilla. ¿Y por qué ahora? Porque estoy enamorado. ¿Bien? Y entonces el amor tiene esa cualidad de que ablanda la personalidad, me abre a lo del otro y hace lo del otro mío. Por eso el don del amor me enriquece. Eso es lo que nos cuesta luego entender en el orden práctico. Y de hecho lo vivimos. Cuando estamos enamorados hacemos esas cosas. ¿Bien? Entonces, esto es lo mismo con Dios. Por eso me dice, el que me ama guardará mi palabra. Hará lo que yo le digo, en eso va a manifestar su amor. Y eso es lo que va a hacer, a disponerlo para el abrazo del amor conmigo. Y eso es lo que hace el trasvase de lo mío tuyo y lo tuyo mío. Ahí es donde el hombre es levantado hasta Dios y abrazado con Dios por toda la eternidad. Todo está en la obediencia. Por eso, lo que fracasó todo fue la desobediencia, que es el pecado. San Pablo resume todo esto y dice, por una desobediencia entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. Por una obediencia a la de Cristo vuelve a entrar la vida. Pues eso es todo. Y eso es lo que me pide Cristo.
que yo obedezca a Dios. Entonces, no se trata de que Dios se quiera imponer a mí, yo mira sí o sí, si no es eso. Si es que yo estoy hecho a imagen y semejanza suya, en la medida en que yo hago lo que en Él veo, en esa medida me dispongo para ese abrazo que hace posible el trasvase de lo mío tuyo y lo tuyo mío. Y una criatura es elevada hasta la altura de Dios y abrazada con Dios por toda la eternidad. Es de locura, por eso no hay ninguna religión que se parezca a ese planteamiento. No tiene nada que ver. ¿Ven? Y para eso el instinto religioso, para eso todo lo que les he dicho al comienzo. Por eso todo va a depender de la obediencia. Vendremos a Él y haremos morada en Él. ¿Saben lo que es un alma en gracia? Un alma donde Dios hace su morada. No sabemos valorarnos como lo que somos. No sabemos vivir la dignidad que nos debemos cuando realmente estamos abiertos a Dios. Porque Dios está en nosotros. ¿Cómo se da esto? Y esta es la Iglesia, y esto es lo que nos han leído, precioso, esta visión del Apocalipsis. Así ahora lo puedo entender. Entonces está hablándome cómo se realiza en la Iglesia, diríamos como comunidad, ¿ven? Y en cada individuo que participa de esa comunidad. Me mostró la ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo, un muro, diciéndome con 12 puertas, son números majestáticos, ¿no? 3 al norte, 3 al este, 3 al oeste y 3 al sur. O sea, abierto a todos, pero con puerta, con un muro alto. Para poder entrar, el que me ama guardará mi palabra. El que no me ama no guarda mi palabra. Por lo tanto, hay una condición porque soy un ser libre. Y es en eso es en lo que va a consistir mi participación. ¿Ven? Y entonces el Apocalipsis, ya saben que siempre nos narra algo que es y algo que será. Y entonces como que me confunde y dice una vez, pero esa iglesia donde dice que no hay santuario, porque el mismo Dios es el santuario, en donde no hay sol ni luna que la alumbre, porque la alumbra la luz de Dios y la lámpara es el Cordero. ¿Eso es para la eternidad o eso es para ahora que soy iglesia? Es para ahora y para la eternidad. Ese es el Apocalipsis. ¿Ven? Y entonces me está hablando que yo tengo una luz como partícipe de esa ciudad donde no necesita santuario porque es la misma morada de Dios, que es lo que nos ha dicho aquí San Juan. Vendremos a Él y haremos morada en Él. La iglesia es la morada, me dice San Pablo, ¿no sabéis que sois templos del Espíritu Santo? Y que cuando, por eso el famoso problema, que lo vamos a oír ahora, de la cuestión sexual. ¿No sabéis que cuando cometéis y por eso él dice, mirad, todos los pecados quedan fuera, el de la carne queda dentro? Es el gran sacrilegio contra mi condición como templo del Espíritu Santo. Por eso, curiosamente, la práctica, mira, los otros pecados yo no sé qué pasa, ¿verdad? Uno se arrepiente, está ahí, bueno, va y sigue. Pero el de la carne lo desbarata todo. Lo desbarata todo. Y aun sin yo tener conciencia plena. Eso lo nota uno en los jovencitos, en los niños, en los adolescentes. Cuando comienzan resulta que se transforman por completo. Pero si este niño antes a mí me contaba todo, si este niño era así, si ahora, mira, todo, ahora es una irascibilidad, una incandescencia que no se puede tocar. Adiós, ya tenemos problema. Se detecta inmediatamente. Adán, ¿dónde estás? Es que te oí y me escondí. Automáticamente. Empieza el esconderme, empieza el caminar por otro lado, empieza el no contar, empiezan las mentiras. Por eso casi todos te dicen lo mismo. No, mentiras, sí, yo digo mentiras. ¿Y por qué dices mentiras? Eso es lo importante. No la mentira en sí, sino ¿por qué la dices? Porque estoy ocultándome de algo. ¿Bien? No te estarás ocultando de Dios, no te estarás ocultando de la verdad, de lo que es bueno, de lo que está bien, de lo que son tus padres, de tus educadores, que te van a decir, oye, por ahí no, por aquí. No te estarás tú mismo, que es la treta del demonio, lo que hizo con Adán y Eva. ¿Bien? Y esto ocurre, esto ya digo, es característico, esto se detecta inmediatamente. Bien, y así es como digo, Dios hace su obra. O sea, no nos podemos ni imaginar lo que esto puede significar y el compromiso que eso significa. ¿Qué ocurre? Os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que enviará mi Padre, el Espíritu Santo es el Espíritu de la unión, es
la persona que surge de la presencia del Padre en el Hijo y del Hijo en el Padre. ¿Bien? Es un flujo de amor. ¿Bien? El Padre se da todo entero, eternamente y por toda la eternidad en lo que llamamos el Hijo, y el Hijo se corresponde totalmente hacia el Padre, por eso es Hijo y Hijo eternamente. Todo viene del Padre y lo devuelve a Él. Ese flujo y reflujo es lo que constituye el abrazo propio del amor, la pulsión del amor, es el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo es el que se me va a dar. Y ese es el que me va a hacer conocer qué es lo que me está diciendo Dios, qué es lo que está pasando en mí y cómo vivo esa experiencia de Dios en mí. Todo está en función del Espíritu Santo. Por eso lo primero, Jesús tiene que hacer eso. Si se han dado cuenta, nos habla de Jesús en el cielo como el Cordero. Es decir, es Dios encarnado y sacrificado. Aunque ahora está de pie, resucitado. Pero me presenta como el Cordero, porque primero, dado que nosotros ya hemos optado por el pecado, si pecas morirás sin remedio, y ya hemos pecado, por lo tanto hemos muerto sin remedio, necesitamos primero ser purificados, la primera parte. Y eso lo hace Cristo con un acto de obediencia, contra mi desobediencia. Y una vez purificado, viene el don del Espíritu Santo. Entonces, todo acaba en el don del Espíritu Santo, que es el que me une a Dios. Pero para que se me dé ese Espíritu Santo, tengo que estar yo purificado. Por eso, primero es la cruz. ¿Ven? Y eso es el Cordero. De ahí que, bueno, ya Él ha muerto por mí, pues ya está. No, es que ahora viene la segunda parte. La segunda parte es que tú, una vez purificado, ahora vas a responder con tu obediencia a Jesús. Mi obediencia a Jesús, ¿qué es Jesús? La palabra del Padre, es decir, la obediencia al Padre. Como Él me habla a través de su palabra, que es Cristo. Entonces yo, obedeciendo a Cristo, estoy obedeciendo al Padre. Y en esa obediencia a Cristo y al Padre me estoy sumergiendo en ese diálogo que hay entre el Padre y el Hijo y quedo, mediante el Espíritu Santo, unido a ellos. Así yo entro en Dios siendo hijo en el Hijo, en Cristo Jesús. Esa es la Iglesia. Por eso la necesidad de la Iglesia. El extra ecclesiam nunquam salus, fuera de la Iglesia no hay salvación. A eso es a lo que se refiere. No esa opción de, oye, ¿por qué no va a ser por mi Iglesia? ¿O por qué no va a ser por mi religión? Es que no hay otra forma de poder entrar en Dios. Nadie va al Padre sino por mí, sino es a través de Cristo. Y como yo entro en Cristo mediante el bautismo, y en el bautismo vivo la experiencia de Cristo mediante el don del Espíritu Santo. Por eso de los católicos no practicantes, se lo creerá el que quiera. ¿Pero qué es eso? ¿Qué significa? Si yo soy católico en cuanto que he sido introducido en Cristo, pero no vivo la vida en Cristo, es decir, la apertura al Espíritu Santo, entonces yo no puedo ser transformado, ser hijo en el Hijo y poder abrazarme con Dios. Luego no tiene ningún sentido práctico en orden a mi salvación. ¿Ven? Esto es lo que nos dice aquí San Juan. Y entonces añade, porque si no lo dice, ¿ya qué viene esto ahora? La paz os dejo, mi paz os doy. ¿Qué tiene que ver ahora la paz con esta cuestión? Pues todo, porque esa es la paz. Estamos todo el día pidiendo por la paz del mundo. La paz es Cristo. ¿Qué es la paz? La paz es el alcanzar, lo que se sigue al alcanzar la plenitud de mi realización. Yo estoy hecho, eso que les he dicho al principio, estoy hecho para una plenitud que está por encima infinitamente de mí, que es el mismo Dios. ¿Ven? Alcanzando esa plenitud es cuando yo entro en la paz. Ese es el descanso de Dios. ¿Ven? Es la paz, el descanso del ser inteligente, que ha aplicado su inteligencia y ha alcanzado el objetivo para el que estaba trabajando, y es la plenitud de Dios, del abrazo con Dios. Esa es la paz. Y eso es lo único que me la puede dar es Cristo. Por eso cuando yo pido para el mundo la paz es que se abran a Cristo, si no, no hay paz. El hombre nunca puede llegar a saciar, y ahí vienen pues todos los desórdenes, las ambiciones desordenadas, ahí vienen las envidias, ahí viene todo lo que significa el pecado al no ser atendido por Cristo. Por eso la paz os dejo. Ya os voy a dar mediante lo que yo voy a hacer por vosotros y con el don del Espíritu Santo. Y sigue otra cosa bien extraña, que no se turbe vuestro corazón y se acobarde. ¿De qué se tiene que turbar o de qué se tiene que acobardar? Os he dicho esto antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Bien, cuando yo me encuentre que esa unión con Cristo me lleva
a la experiencia de la cruz en orden a la resurrección, se va a turbar mi corazón. Por eso muchos te hablan de que la Iglesia, a ver, tiene que cambiar un poco el tema, cómo va a hablar así a los jóvenes hoy en día, de que hay que ir por el camino de la cruz. Perdona, ayer o antes de ayer nos decía Cristo, a mí me han perseguido, a vosotros os van a perseguir. El siervo no es más que el amo, ¿ven? Y va a ser por mi nombre. En el momento en que yo me decido a vivir la vida de Cristo, automáticamente quedo crucificado para el mundo. Por eso soñar con que la Iglesia va a llegar un día en que todo el mundo muy contento y que todo el mundo... Eso es mentira. La Iglesia tiene ese final. O sea que Cristo no es que lo viva y ya se acabó. No, Cristo está viviendo lo que va a ser la Iglesia de todos los tiempos. Entonces la Iglesia de todos los tiempos va a ser así, que mediante su cruz, que es la vida del amor, va a resucitar y va a llegar a su plenitud. Esa es la Iglesia de todos los tiempos. Por eso soñar con una Iglesia que el mundo esté muy contento, eso es no haber entendido lo que Cristo mismo ha dicho. Por eso advierte, no se turbe vuestro corazón. Os estoy hablando de a dónde os conduce todo esto, que es a la realización en Dios, pero que tenéis que pasar por la realidad de la cruz. El mundo nunca va a aceptar el planteamiento de Dios. No ha venido Cristo a salvar el mundo. Ha venido a salvar hombres que están en el mundo, que es muy distinto. El mundo es insalvable. El mundo, el príncipe de este mundo es el demonio. Por lo tanto, el mundo como tal, en su mundanidad, es insalvable. Lo que es salvable, estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Ese es el planteamiento cristiano. Me voy y vuelvo a vuestro lado. Si tú te vas, entonces como que no. Es que si yo me voy mediante la cruz, mediante mi acto de obediencia, le dice a la Magdalena, cuando resucita, la Magdalena se lanza a sus pies y le dice, suéltame, porque no he subido al Padre todavía, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Ahora la humanidad, y yo en esa humanidad de Cristo, he subido al Padre. Por eso me voy y vuelvo a vuestro lado. Si me amarais os alegraríais. ¿Por qué? Porque si estáis unidos a mí y yo, mediante el acto de obediencia, subo hasta mi Padre, se os va a dar el Espíritu Santo, que es la consecuencia de esa presencia del Hijo en el Padre. Por eso os alegraríais. Cuando Dios, incluso en la vida espiritual, a veces como que Cristo como que se esconde. Y se esconde precisamente para hacer que yo crezca en esta actitud de apertura. Y a través de la aceptación de la voluntad de Dios es como me dispongo a recibir el Espíritu Santo. Esto va a ser, repito, el final feliz, pero ese final se vive ahora. Entonces eso, que es lo que Cristo ha dicho, vendremos a Él y haremos morada en Él. Entonces ya Dios en mí, ¿eso qué conlleva? La vida, lo que hemos dicho, la Iglesia. Pero ¿cómo camina esa Iglesia? O sea, la realidad, aquí todo tiene que estar concretado. ¿Cómo es esa Iglesia y cómo camina esa Iglesia? Pues ese es el primer texto que nos han leído. Hay una controversia, Dios se nos da a conocer, pero el ser humano tiene que ir trabajando. Fíjate que es la razón iluminada por la fe. Yo por la razón nunca puedo llegar a esta plenitud porque está por encima de mi naturaleza. Entonces necesito de la razón de Dios, esa es la fe. Entonces, cuando yo razonablemente me doy cuenta que necesito de esa razón de Dios, estoy aceptando la fe, que no destruye mi razón, sino que la eleva a esa condición sobrenatural que de otra manera no podría llegar. ¿Ven? ¿Qué hace? ¿Cómo actúo en la práctica? Y aquí tienen este problema que hubo. El problema era, así resumido, que Jesús está prometido como Mesías al pueblo judío. Entonces, si yo predico la salvación a todos los hombres, los judíos convertidos dicen, sí, pero primero tienen que hacerse judíos. Esa es la circuncisión. ¿Ven? Y claro, a los gentiles decirles, oye, primero tenéis que haceros judíos para que ahora aplique la salvación de Cristo, como que les sonaba un poco raro, ¿no? Y esto trajo una violenta discusión. O sea, pues yo lo veo, yo creo, yo tal, pero hay que solucionarlo. ¿Cómo? Para que vean que esta es la Iglesia de siempre. Por eso cuando ahora hemos tenido la elección del Papa, etcétera, ¿cuántos católicos que no se enteran? Lo ven como un pelearse los partidos políticos. Perdona, que la Iglesia no puede construirse sino sobre lo que Cristo ha hecho. Para eso te lo cuenta. ¿Cómo actúa esa Iglesia? Y aquí lo tienen. Hay una duda y se van ¿a dónde? A la cabeza, a Jerusalén, donde estaba Pedro y los apóstoles.
¿Ven? A preguntar cómo se resuelve esto, no lo que a mí me parece. No es que hoy en día, es que no, perdona, eso tienes que preguntarlo. ¿Por qué? Porque para eso está puesta la autoridad. Cuidado con las democracias en la Iglesia. ¿Ven? Y entonces está puesta para eso. Esto es lo que me indica aquí. Pablo, que estaba súper preparado, no se le ocurre dar soluciones por su cuenta, sino que dice, no, hay que consultarlo. Y suben a Jerusalén a consultarlo. Suben a Jerusalén, se reúnen, y lo dice así, se reúnen los apóstoles con los presbíteros, trabajan ¿Y cómo lo trabajan? Y lo dice aquí al final. Os mandamos así las ajudas, etcétera. Hemos decidido... El Espíritu Santo y nosotros, ahí tienen. Esa es la Iglesia. Hoy le encanta a la gente decir, sí, es que el Espíritu Santo me ha inspirado. No, ojo. El Espíritu Santo, para que te pueda inspirar, tienes que estar en el que me ama, guardará mi palabra. ¿Ven? Entonces, cómo Dios ha construido esa forma de ser de la Iglesia para, cómo yo sé lo que el Espíritu Santo dice, la revelación. Entonces, estos días hemos oído cómo se resolvió esta discusión. Mirad, David dice en tal texto tal cosa, en este texto aparece tal cosa. Así, ahora se atreven a decir el Espíritu Santo y nosotros. El nosotros porque somos Dios ha querido construir su Iglesia sobre la materialidad del ser humano, pero sigue siendo Él la cabeza. Por eso el Espíritu Santo y nosotros. Pero porque el Espíritu Santo no me lo he inventado, sino que lo he consultado en la revelación. Así es como se sacan las directrices en la Iglesia, no porque a mí me parece, no porque son otros tiempos y no porque a mí me gusta, no, de todo eso nada. Yo tengo que ir a la revelación y no puede haber ninguna directriz en la Iglesia que sea contradictorio con la revelación. Pues hay que tener cuidado. Pues que cuando empezamos a preguntar, oye, ¿qué os parece? Que el cura se case, que la mujer sea cura, que no sé qué. Calma. A la revelación. ¿Cristo ordenó a alguna mujer? No, pues entonces, ¿tú por qué? Ese fue el argumento que dio Juan Pablo II y se acabó. ¿Bien? Él no tenía mujeres, no tenía su madre. La sacerdote por excelencia, la que ofrece a la víctima, y la nombró sacerdote. ¿Ven? Pues entonces, ¿por qué yo ahora, yo que soy más listo que Cristo, voy a decir, pues mira, en la Iglesia, cuidado, la Iglesia no es tuya, es de Cristo? Así es como piensa la Iglesia, cuidado con esto. Que hoy en día, ya digo, se ha metido como si fuese un partido político, pues a mí me gusta, yo quiero, mira, y la mayoría dice que digan lo que digan. Hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros, la autoridad junto al Espíritu Santo, que no se puede inventar nada. ¿Y qué es lo que han decidido? Fíjese que esto es importante, los gentiles, que somos nosotros. Y dice, no imponeros más cargas que las indispensables. ¿Cuáles son esas cargas indispensables que se supone que van a estar siempre presentes en la vida cristiana? Si son indispensables para entonces, son indispensables para ahora. Fíjense, que os abstengáis de carne sacrificada a los ídolos. A mí eso como que no me dice mucho, ¿no? Yo no veo que sacrifiquen a los ídolos, que no. ¿Esto qué es? Fíjense que estamos en Antioquía, mundo pagano. Templos a montones, porque es un negocio. Y entonces en esos templos, que si Júpiter, que si Zeus, que si esto, los griegos, los romanos, toda aquella multitud, creaba pues todo un mundo de comercio, etcétera, que era el ofrecimiento de víctimas, y esas víctimas iban luego a los mercados. Y entonces yo voy a comprar de las víctimas que ofrecen a Zeus, yo de las de Júpiter, y dice, que os abstengáis de carne, es decir, vais a parecer dislocados, vais a parecer muy mirados y muy distintos a los demás. Cuidado con sacrificar a los ídolos. Vuestra vida ya está centrada en Cristo. Vuestra vida tiene que cambiar. Hoy tenemos el neopaganismo. ¿Cuántos ídolos hay hoy en día a los que se sacrifica la vida entera? El del dinero, el del poder, el del lujo, el del TikTok, el del influencer, el otro. Todo ese mundo, esos son los ídolos actuales, a los que yo ofrezco víctimas. Dice, cuidado, absteneos. Ahí viene la vida cristiana, una vida totalmente distinta. Estáis en el mundo, no sois del mundo. Y eso me va a traer problemas. A mí me han perseguido y a vosotros os perseguirán. Ese es el cristianismo. Y yo ya digo, buscando formas para que hombre, como a los jóvenes yo les voy a decir, venga, un buen concierto y con tatuajes hasta los mocos, con no sé cuántos aros, mira, perdona,
Eso no es abstenerse de los ídolos. Todo lo contrario, por ahí no se llega al abrazo con Dios en el Espíritu. Así que mucho cuidado. Ese es el cristiano. Pues eso se cambia todo. En cuanto el Espíritu entra, toda mi vida se transforma y tengo un criterio distinto. Esto es abstenerse de la carne sacrificada y de las uniones ilegítimas, toda la cuestión sexual. Y oyes a cualquier católico, no, ahora estamos con los niños, con los jóvenes, con los adolescentes, la comunión, la confirmación, el papá por aquí, la mamá por allí. ¿Pero qué es esto? ¿Que somos cristianos? O sea, se me pide como indispensable, cuidado con la cuestión de uniones ilegítimas. Pues yo me esfuerzo y lo pongo todo en la carne, en el asador, precisamente para salir adelante con... ¿Qué va? Yo soy uno más en el mundo y como el mundo se mueve, así me muevo. Oye, pues eso es lo que te pedía ese primer concilio, para poder hacer que el Espíritu actúe en ti, lo indispensable, abstenerte, o sea, dejarte de ese criterio del mundo pagano y cuidado con todo este mundo sexual, etc. Pues está. Para que vean que es la Iglesia de siempre, los mandamientos de siempre. Hoy parece que no importa nada todo esto. Pues sí importa, sí. Ese es así como se construye la Iglesia. Pues os les digo, es un texto imponente, los 3 de hoy, para ubicarme en este final del tiempo pascual en orden a disponerme al Espíritu Santo, a la venida del Espíritu Santo. Por eso el viernes ya comienza la novena del Espíritu Santo. Y se supone que el alma ha sido trabajada, fíjate, durante 3 meses. 50 días del Pentecostés, 40 días de la Cuaresma, 90 días. O sea, 3 meses para reubicarme y para volver otra vez a recuperarme y ponerme en mi sitio. Esta es la vida cristiana. Ya ven en qué ha quedado. Que si voy a misa, que si no voy a misa y si voy. Y ahí hemos llegado. Pues es que yo soy católico no practicante. ¿Así? ¿Qué es eso? Yo todavía estoy esperando que me explique alguien qué es eso. Si es una categoría dentro del catolicismo. Si yo no estoy abierto al Espíritu y no vivo la gracia, no hay catolicismo que valga. Que estoy bautizado y que podría, sí, pero si es que no, pues es que no. Para eso son los muros de la ciudad. ¿Ven? En mis manos está.